Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Mírez Peñarreoyo, soy residente de cardiología y hoy hablaremos de insuficiencia cardíaca en mi nuevo canal de YouTube, CardioLife MD. American College Cardiology y la American Heart Association definen como un síndrome clínico complejo en el que el corazón no puede enviar suficiente sangre para cumplir los requisitos del organismo, consecuencia de un deterioro estructural y funcional del llenado de sus cavidades o de la dirección de sangre hacia el organismo, es decir, la circulación sistémica. ¿Cuáles son los objetivos de este video? Bueno, 1. Conocer la clasificación de la insuficiencia cardíaca, entender su fisiopatología, describir el enfoque diagnóstico y la importancia de un tratamiento adecuado. Según la American Heart Association y la American College Cardiology, la divide en estadios: estadio A, B, C y D. ¿Cuál es el estadio A? Bueno, son todos aquellos pacientes que tienen riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes hipertensos, diabéticos, prediabéticos, obesos, pacientes con variantes genéticas y sobre todo pacientes que se han encontrado a lo largo de su vida asintomáticos y que tengan elevado algunos de los biomarcadores cardíacos como son las troponinas o los péptidos natriuréticos. Pero importante, asintomáticos. En el estadio B, que son aquellos pacientes que están en preinsuficiencia cardíaca. Aquí se encuentran ya los pacientes que tienen afectado estructuralmente el corazón, ya sea tienen alguna cardiomiopatía que afectó la estructura y el funcionamiento del corazón, o no solamente una cardiomiopatía, puede tener alguna otra enfermedad que pueda provocar daño tanto anatómico como funcional. Ya el estadio C descuenta la insuficiencia cardíaca sintomática, son aquellos pacientes que tienen alguna patología y que presentan síntomas y signos. Y el estadio D ya la clasifican en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, es decir, están en los estadios finales de su enfermedad. La otra clasificación, no menos importante, es la clasificación según la New York Heart Association. La clasificación de la New York Heart Association te la divide en 4 clases: clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Son las clases funcionales de esos pacientes, es decir, pacientes con clase 1 son aquellos pacientes que no tienen limitación para hacer una actividad física cotidiana, es decir, pueden hacer su vida normal. Pacientes en clase 2 son aquellos pacientes que tienen una leve limitación a las actividades físicas cotidianas. Pacientes en clase 3 son aquellos pacientes que ya tienen una marcada limitación a la actividad física. Un ejemplo, cargar un cubo de agua, subir 2 escaleras, ya empiezan a presentar síntomas. Y la clase 4 es cuando tienen síntomas de reposo, es decir, no pueden hacer una actividad física. Y la última clasificación, sobre todo, te ayuda para el tratamiento. Esta clasificación es en cuanto a la fracción de eyección. 1. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, es decir, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos de 40%. Tenemos la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección mejorada, que dice que aquellos pacientes que tenían antes una insuficiencia cardíaca con FEI deprimida, es decir, menos de 40%, y luego con tratamiento médico óptimo aumentó en un 10% de su valor basal o por encima del 40%. Tenemos la insuficiencia cardíaca con la FEI moderadamente reducida, son aquellos pacientes que se encuentran entre 41 y 49%. Y por último, la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada. Seguimos. Fisiopatología. Bueno, fisiopatología. A grosso modo, el libro Bramwell, nosotros los residentes de cardiología, son 10 capítulos de insuficiencia cardíaca. Ya se imaginan, solamente 4 son de fisiopatología. Se los voy a resumir lo mejor posible para que lo entiendan bien. Después de un evento inicial, es decir, un evento que puede ser agudo, un evento que es hereditario, o sea, un paciente que tenga una variante genética, o un evento gradual. En el agudo, un infarto y todas sus complicaciones. Hereditario, cualquier miocardiopatía hereditaria, hipertrófica, dilatada, infiltrativa. Y gradual, que ya son aquellos pacientes que tengan cambios hemodinámicos en cuanto a las presiones en nado o al vaciamiento del corazón. ¿Qué va a pasar luego de un evento inicial? Pues va a caer el gasto cardíaco. Una vez que cae el gasto cardíaco, ¿qué va a hacer el organismo? Bueno, va a activar mecanismos compensadores, que son 3: sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina y el sistema de citoquina. El sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina, ¿qué van a hacer? Van a retener sodio y agua por los riñones, va a haber vasoconstricción arterial periférica, va a haber aumento de la contractibilidad del corazón y por último va a haber secreción de mediadores inflamatorios. ¿Con qué objetivo? Aumentar el gasto cardíaco. Y el sistema de citoquínicos, existen varias citoquinas que son marcadores proinflamatorios, o sea, son sistemas proinflamatorios, es decir, la interleuquina 1B
el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa, tenemos la interleuquina 6 y la leptina. Estos marcadores a largo plazo van a producir una fibrosis. Tenemos que compensarlo. Bueno, a corto plazo son buenos, es decir, el organismo necesita mantener un gasto cardíaco adecuado para poder llenar de sangre hacia el sistema y mantener la perfusión de todos los órganos del sistema. Pero a largo plazo ya el corazón ya va a ser incapaz de bombear esa sangre, va a estar insuficiente y va a empezar a deteriorarse y va a remodelarse, es decir, se va a dilatar, etc. Causas de insuficiencia cardíaca. Se las dividí, cardíacas y no cardíacas. Dentro de las cardíacas, hipertensión, arritmia, miocardiopatías en todas dilatadas, hipertróficas, infiltrativas, genéticas, valvulares, cardiopatía congénita, enfermedad arterial coronaria, miocardiopatía periparto. Y las no cardíacas, pacientes que tengan quimioterapias o drogas, es decir, pacientes que usen antraciclinas o trastuzumab para un tratamiento oncológico, pacientes que tengan patologías reumatológicas o sistémicas, pacientes que hagan abuso de sustancias, cocaína, alcohol, pacientes con enfermedades endocrino-metabólicas, diabetes, prediabetes, Cushing, feoconocitoma. Es decir, ya estas son las causas no cardíacas. Se me quedaba una, la infecciosa, sobre todo la miocarditis y la enfermedad que auge que no se lo pide, el COVID-19. El COVID-19 está confirmado provoca una insuficiencia cardíaca, es decir, es una enfermedad sistémica y muy inflamatoria, afecta el corazón y afecta el organismo. Bueno, ahora vamos a hablar de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Bueno, los síntomas y signos son síntomas: fatiga, ortornea, disnea paroxística nocturna, tos nocturna, bedornea, incremento de peso, dolor en el hipocondrio derecho, fatiga, anorexia y náusea. ¿Qué signos vamos a tener? Elevación de la presión venosa yugular, va a haber crepitantes, derrames pleurales, va a haber incremento de la intensidad de un segundo ruido pulmonar, va a haber un tercer ruido cardíaco, es decir, el ritmo de galope, va a haber hepatomegalia, va a haber ascitis, va a haber edema periférico, va a haber edema escrotal o del peritoneo. Importante en los síntomas y signos. ¿Cuándo saber que un paciente está congestivo? Hay muchas maneras de saber que un paciente está congestivo. Tú usas cuadro clínico, biomarcadores y prueba de imagen. Clínica: ortornea, bedornea, incremento de peso y edema en miembros inferiores. Biomarcadores: BNP, ProBNP y el marcador AC125 son marcadores que te hablan de que tiene congestión pulmonar. Y prueba de imagen, pues eco, rayo X y ultrasonido pulmonar, buscando ¿qué? Líneas Baker-Leigh, entre otros signos. Vamos al diagnóstico. Bueno, todo paciente que se presente con síntomas y signos que sospeche de insuficiencia cardíaca, tienes que hacerle un buen examen físico, hay que hacerle un electrocardiograma y hay que hacerle un análisis de sangre de 50 elementos. Importante que no se te debe ir en ese análisis de sangre: hemoglobina, hematocrito, procalcitonina, lactato, TSH para el tiroides, muy importante, troponinas, muy importante, y el gold estándar, los péptidos natriuréticos, es decir, le haces un NT-proBNP y un BNP. Si el NT-proBNP te da mayor de 125, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y tienes que buscar la causa que lo llevó a esa insuficiencia cardíaca. Si tiene unos BNP mayor o igual a 35, igual tienes que sospechar que tiene una patología que lo llevó a esa insuficiencia cardíaca. Una vez hecho todos estos análisis y confirmado el diagnóstico, hacemos pruebas de imágenes, es decir, eco transtorácico, o puedes hacer otros test adicionales como son resonancia, rayos X de tórax, que puedes buscar en rayos X de tórax. Bueno, puede haber congestión pulmonar, puede haber una neumonía, puede haber líneas Baker-Leigh, puede haber una joroba de Hampton de un tromboembolismo pulmonar, en fin, muchas cosas. Puedes encontrar un rayo X que sea positivo de que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca descompensada por cualquier otra patología. O también puedes hacer pruebas genéticas, sea test genético buscando variantes genéticas, es decir, pacientes que tengan una miocardiopatía dilatada de causa genética por el gen LMN, o pacientes con una miocardiopatía hipertrófica por el gen más frecuente que es el MHY7, si mal no recuerdo, y sobre todo pacientes con una variante genética de amiloidosis cardíaca por transtiretina afectado en gen V142I. En fin, puedes hacer
muchos otros test necesarios para ayudarte a encontrar qué causa le llevó a ese paciente a tener una insuficiencia cardíaca. Una vez que encontraste la causa y confirmaste el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a clasificarla. Es decir, que tiene FERI deprimida, tiene FERI deprimida por menos del 40% o tiene una FERI mayor del 40%. ¿Por qué? Porque una vez que tú la clasifiques, vas a tratarla de acuerdo a su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, importante, ¿cómo diagnosticas una insuficiencia cardíaca con FERI preservada? Hay muchos scores en día, han cambiado, hay muchos algoritmos que lo han cambiado en día y muchas pruebas diagnósticas, pero hay una que me llama mucho la atención que está en la guía de insuficiencia cardíaca del 2022, que es un score que es H2FPEF. ¿Qué significa esto? Bueno, la H es heavy y hypertension, es decir, paciente heavy, obeso, con un índice de masa corporal más de 30 kilos por metro cuadrado y hipertensión arterial, pero que consuma de 2 o más fármacos. ¿Qué le vas a dar a esta puntuación? Bueno, a la hipertensión le vamos a dar 1 punto, a heavy le vamos a dar 2 puntos. La F, ¿qué es la F? Fibrilación auricular, paroxística, persistente, permanente. ¿Qué es la P? Paciente con hipertensión pulmonar, es decir, por eco, que no es diagnóstico, es sospecha. Tú le haces una presión arterial sistólica pulmonar y si el valor es mayor de 35 milímetros de mercurio, es otro punto y se le añade 1 punto a ese score. La E, elder patient, es decir, pacientes con edad mayor de 60 años, es otro punto, y pacientes con la F final es pacientes con presión egenada, o sea, feeling pressure aumentada, es decir, una E' en ecocardiograma por doble mayor a 9, también se le da 1 punto. Pacientes que tengan de 1 a 2 puntos por este score, es muy baja probabilidad de que tengan insuficiencia cardíaca con FERI preservada. Pacientes con riesgo intermedio entre 3 y 5 es un área gris, buscar la causa, y pacientes con más de 6 es muy alta probabilidad de que tengan insuficiencia cardíaca con FERI preservada. Una vez diagnosticada la insuficiencia cardíaca, vamos a pasar al tratamiento. Es decir, empezamos primero, pacientes con insuficiencia cardíaca con FERI deprimida, FERI menor del 40%. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estos pacientes van a tener, como dice hoy en día, los 4 fantásticos, pero bueno, recientemente se agregó un fantástico nuevo, un nuevo superhéroe, que es la rehabilitación. ¿Cuáles son los 4 fantásticos? Son los ARNIs o IECA o ALA2. Tenemos el segundo fantástico, es los SGLT2, que son los inhibidores cotransportadores de glucosa. Tenemos los ARM, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que tenemos aquí la espironolactona, esplerenona, y por último tenemos los beta bloqueadores, que son 3 los que están estudiados que mejoran la morbimortalidad en conjunto con los otros 3 que mencioné, que son el bisoprolol, el metoprolol y el carvedilol. Una vez que tú tengas ese paciente en una FERI menor del 40%, lo diagnosticaste de insuficiencia cardíaca, le entraste con los 4 medicamentos, las guías recomiendan, expertos recomiendan comenzar con 2 clases de medicamentos o 3, dependiendo, a dosis baja, e ir escalando cada 15 días. Es decir, tú puedes comenzar con ARNI y SGLT2, puedes comenzar con ARNI, SGLT2 o beta bloqueadores, y después agregar espironolactona. Como guste, es tu paciente, tú eres el médico, lo vas a tratar, pero siempre buscando que ese paciente mejore sintomáticamente, ese paciente aumente su sobrevida y disminuya sobre todo la mortalidad y los ingresos hospitalarios. Entonces, una vez que tú trataste el paciente con FERI menor del 40%, tú lo vas a reevaluar a los 3 meses. Si el paciente en más de 3 meses sigue con la FERI menor del 40% y se mantiene asintomático, es decir, que sigue con una clase funcional 3-4, sigue con síntomas, tienes que reevaluar 3 cosas. 1, si es un paciente afroamericano, es decir, a estos pacientes se le debe añadir hidralazina y nitrato a su tratamiento médico óptimo con el objetivo de mejorar los sintomatologías. Si es un paciente que la FERI es menos del 35%, te dicen las guías de prevención de muerte súbita que se le debe plantar un desfibrilador automático implantable. Y si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda con un QRS mayor de 120 por guía americana o 130 por guías europeas, se debe plantar hacer una terapia de recinto cardíaca, es decir, un marcapasos que tiene 3 cables, como un nuevo adición de su tratamiento de base.
Si el paciente sigue refractario, es decir, a pesar de tener todos los medicamentos posibles, sigue refractario, es decir, sigue en los ingresos hospitalarios, sigue en sintomático, ya comienza a ser paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces ya estos pacientes ya necesitan otros dispositivos, asistencia circulatoria mecánica, apoyo controlado vasoactiva, pacientes que tengan candidato a trasplante cardíaco o que sean nada más cuidados paliativos en el local. Una vez, si el paciente también se puede considerar otros medicamentos que ya el nivel de evidencia va disminuyendo. ¿Qué son los otros medicamentos? Bueno, está levotadina, que son los inhibidores de los canales I y F, que solamente se debe usar cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto y 75, y importante, dosis máxima de beta bloqueo, ¿no? Tú le puedes añadir a la vaina como una clase de recomendación 2A. Después tenemos herbicidato, un inhibidor selectivo de la guanilato ciclasa, como una segunda línea de tratamiento a aquellos pacientes ya dijimos, ¿no? Clase funcional 2-3, o sea, de asintomáticos, fe menor de 45%, que no mejoren con el tratamiento anterior de su clase funcional esos síntomas. Entonces tú pasas también a esta categoría de otros medicamentos para ayudarlo a mejorar su calidad de vida. Tenemos la digoxina, la famosa digoxina, cada día disminuye más su nivel de evidencia. Tabletas son de 0,25 miligramos, la puede usar media tableta, una tableta de lunes a viernes. Y ojo, la intoxicación digitálica aumenta la mortalidad en estos pacientes. Los PUFA, ¿qué son los PUFA? Bueno, los PUFA son los omega 3. Sí, los omega 3, los famosos omega 3 que usamos cada día en nuestra dieta. Bueno, estos medicamentos hay evidencia que han mejorado la morbilidad en estos pacientes y le ha ayudado sobre todo a aquellos que tienen enfermedad crónica y sobre todo por sus mecanismos antiinflamatorios. Y por último, los potasios binder, o sea, los quelantes de potasio. Si mal no recuerdo, hay uno que está aprobado por la FDA que usa mucho, que es el Partiromer. ¿Qué son los potasios binder? Bueno, son estos pacientes que toman inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, es decir, tienen riesgo de tener hipercalemia, pacientes con enfermedad crónica, pacientes con diabetes mellitus, sobre todo estos pacientes cuando llegan al hospital y hacen un ingreso y tienen un potasio mayor de 6. Bueno, aquí terminamos ya tratamiento de insuficiencia cardíaca con FEI menor de 40%, un tratamiento extenso, es muy largo, la guía te da millones de recomendaciones, traté de resumirlo lo más posible. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar a tratar los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con FEI reservada. Siempre tengan en cuenta que todo paciente con insuficiencia cardíaca y síntomas de congestión debe usar diurético. ¿Cómo sabe si tiene síntomas de congestión? Bueno, paciente que tenga ortorrea, velorrea, incremento de peso y edema en miembros inferiores. Y estos pacientes siempre furosemida o torasemida a su elección y descongestionarlo. De la descongestión es calidad de vida. Un paciente descongestionado, o sea, un paciente seco, es un paciente que va a tener mejor su clase funcional, va a ser mejor su calidad de vida. Después tenemos en la FEI reservada por guía los inhibidores de transportadores de glucosa, o sea, los SGLT2, la depaglifosina, la empaglifosina, la sotaglifosina como 2A. Y luego todos los demás medicamentos que existen son 2B. Entonces, todavía se está estudiando, todavía hay nuevos estudios, nuevas guías y se está como que diagnosticando más en día a estos pacientes que antiguamente estaban infradiagnosticados. Pues nada, que terminó hoy el video, espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho sobre este tema tan importante. Salen todos los exámenes, todos los residentes que van a optar por especialidades médicas, todos los estudiantes de medicina. Espero que me recomienden mucho, le doy gracias por su tiempo y por haber compartido este espacio conmigo, sobre todo aquellas personas que me siguen mucho. Les agradezco mucho, los quiero y les mando un abrazo. Suscríbanse a mi canal, por favor, se los agradecería mucho. Es nuevo para mí, pero voy a hacer todo mi esfuerzo y les quiero enseñar mucho. Quiero que vean la cardiología desde mi punto de vista y quiero que aprendan junto conmigo. Saludos, bye.